8:37 en el territorio continental ecuatoriano, buscando la verdad en la revista de Opinión Democracia y por recuperar la paz y la seguridad en el Ecuador, que abogamos diariamente. Queremos dar la bienvenida al analista político gerente de Comunicaliza, Álvaro Marchante, que de acuerdo a los datos que se ha seguido, bueno, hubo aciertos respecto de los últimos manejos de la realidad ecuatoriana inmersa en un proceso electoral que concluirá en 15 de octubre próximo con la definición presidencial. En primer lugar, cuéntenos qué hace y cómo realiza Comunicaliza sus tareas. Buen día. Muy buenos días, Miguel, y muchas gracias por la invitación. De igual manera, saludos a toda la audiencia. Efectivamente, Comunicaliza hemos tenido ahora un buen resultado en estas elecciones, como también lo tuvimos en 2021 y en las pasadas seccionales. Ya no es la primera vez, ya es la tercera. Ya esperamos que estos cuestionamientos que siempre nos han hecho por trabajar con una metodología netamente virtual ya se queden en el olvido y empiecen a ver que la realidad ha cambiado. Igual que vemos esta disrupción entre políticos nuevos y políticos viejos, con un factor más positivo hacia lo nuevo que a lo viejo, pues al final con las metodologías tradicionales versus las más actuales también vemos este cambio. Las encuestas digitales tienen varias ventajas que ya se han venido analizando desde hace más de 15 años. Es decir, esto ni siquiera es tan nuevo, pero sí que cada vez o conforme van pasando los años, se va viendo que es una metodología que permite captar, primero, con mucha mayor rapidez, la decisión del voto o la decisión del comportamiento en términos generales, porque, claro, hemos visto que una volatilidad altísima, quizás la volatilidad más alta que podamos recordar de una democracia joven como la ecuatoriana. Hemos visto que en total, en toda la campaña, se han movido 170 puntos de voto, y hablamos de 40 días. Es decir, la gente ha cambiado casi 2 veces de opinión a lo largo de la campaña sobre por quién votar. ¿Cuál es la explicación de eso? Bueno, aquí hay que explicarlo por varios motivos. Primero, el asesinato de Agustín Intriago, el exalcalde ya de Manta, y segundo, el asesinato de Villavicencio. La gente tenía miedo, tenía terror, estaba de duelo, pero no había nadie que le diera las condolencias, no había un ente que debía ser el Estado que le dijese todo está bien. Entonces, esto pues al final ha hecho que la gente buscase algo distinto, porque si vemos la evolución del voto, vemos que al inicio se elegía entre lo viejo, conocido. Hablamos de Luisa González representando al correísmo con ese famoso ya lo hicimos o lo sabemos hacer. También Otto Sonne-Holzner, que también vendía yo también lo sé hacer, fui vicepresidente y tuve ciertos éxitos. Y luego Yacu Pérez, que además de haber sido prefecto durante unos meses de Azuay, también tuvo un resultado bueno en 2021. Entonces, todo esto empujaba a la sociedad a elegir entre lo que conocía, porque lo nuevo todavía no estaba presente. Topic y Novoa, en distintas etapas, fueron representando esto nuevo, y la gente ahí empezó a cambiar de lo viejo a lo nuevo. Sí que el correísmo se mantuvo algo más estable, aunque tuvo una fuerte bajada a raíz del asesinato de Villavicencio y de los ecuadólares, no hay que olvidarlo también, y posteriormente tuvo una recuperación cuando otros candidatos nuevos cayeron en los errores de los candidatos viejos. Entonces, ante esta volatilidad, una metodología que tarda 2 o 3 días en dar el resultado, porque al final el trabajo de campo es lento, por ejemplo, nuestras encuestas de 4 o 5 mil casos, con una metodología presencial mínimo son 2 o 3 días. Nosotros lanzamos la encuesta a las 12 de la noche, a las 6 de la mañana ya tenemos prácticamente una encuesta que podríamos analizar con resultados. Es decir, prácticamente cada 6 horas podemos tener un corte de lo que está pasando prácticamente en directo. Y claro, eso es la primera ventaja. Luego tenemos más ventajas. Y es que cuando en un contexto de inseguridad, abrir la puerta de la casa a responder una encuesta durante 10, 15, 20 minutos... Muchos temores. Puede causar temor. Entonces hay gente que puede abrir y cerrar inmediatamente. Y claro, cuando la aleatoriedad se interrumpe, porque es la clave de las encuestas, es decir, si a mí me toca la casa 3 y en la casa 3 no me responde y luego tengo que ir a otra casa, voy de alguna manera rompiendo esta aleatoriedad. Y claro, la aleatoriedad es la clave. Nosotros, como trabajamos con bases de datos prácticamente en todo el país, pues tenemos esa ventaja de llegar de una manera mucho más aleatoria, con mucha más representatividad. Y luego hay muchos más elementos. Hay uno que se está investigando académicamente desde hace varios años, y es lo que tiene que ver con la espiral del silencio, que es, si yo tengo dudas de si lo que voy a votar es correcto, pues quizás no diga lo que pienso, sino diga lo que creo que está bien establecido. En 2021, por ejemplo, a nosotros Yacu Pérez nos salía siempre entre el 18 y el 20% en las encuestas. Siempre.
No solo al final, sino siempre. Sin embargo, en las encuestas tradicionales salía entre el 6 y el 8%. Claro, la gente no sabía si estaba bien votar por un candidato indígena. Sin embargo, en las encuestas virtuales ese sesgo no lo teníamos. Entonces, hay muchas ventajas: rapidez, costos, mayor sinceridad, menos miedo. Y sobre todo, a nosotros la gente nos responde cuando está, vamos a decir, aburrida. Puede estar revisando el correo, puede estar viendo alguna página web y le llega una alerta, puede estar tranquila. Tenemos una tasa de respuestas muy preocupante a las 11 de la mañana, cuando la gente ya empieza, vamos a decir, está en el trabajo, ya ha hecho lo que tenía que hacer y pues empieza a divagar un poco. Pero también tenemos una tasa de respuestas enorme en la madrugada. Gente que a lo mejor no concibe el sueño bien. Entonces, estamos en contextos donde un encuestador tradicional no puede llegar. Ahora, esta metodología digital llega a cualquier hora, no es larga, porque a veces el interlocutor dice, bueno, ¿y qué tiempo me va a demorar su encuesta porque estoy ocupado ahora? ¿Cómo funciona esta metodología digital? Nuestros cuestionarios pueden ser relativamente similares en extensión, pero la comprensión es mucho más rápida cuando uno lo lee a cuando lo escucha. Claro, yo puedo leer más rápido de lo que puedo escuchar y requiero de menor atención. Por ejemplo, cuando preguntamos los problemas, a veces los problemas es una lista de 15 problemas. Claro, yo escuchar 15 problemas y recordarlos todos quizás no es tan fácil, pero el momento que los voy leyendo puedo subir y bajar con la vista. Y lo vuelve a leer. Así es. En ese sentido, la respuesta de la experiencia que han tenido, Comunicaliza, de alguna manera ha mantenido ese margen de error que pudiera haber, lo que siempre se escucha, pero con mayor certeza que incertidumbre. Claro, al tener un costo menor y mayor rapidez podemos hacer encuestas más grandes en menos tiempo. Entonces hemos estado haciendo encuestas de un promedio de 3.500 a 5.500 casos, que para hacerse en 1 o 2 días pues es una cantidad más que razonable para incluso si se hace en 2 días poder cortar y ver la diferencia entre cada día. ¿Cuál fue el resultado, de acuerdo a su metodología digital, de lo que sucediera el domingo último 20 de agosto? ¿Se veía venir esto? Se veía prácticamente idéntico. Como nosotros estábamos haciendo mediciones prácticamente todos los días, creo que de los últimos 6 días nos faltaron 2, pero bueno, se podía extrapolar fácilmente. Lo que veíamos es que el correísmo estaba en ascenso, pasando en voto válido del 20 al 23, al 24, entonces ya se esperaba que llegaran al 25 simplemente por la trayectoria. Era un movimiento normal. ¿Y claro, el impacto del asesinato de Villavicencio? El impacto del asesinato de Villavicencio lo pudimos medir porque el mismo día, horas antes de que ocurriera el triste suceso, habíamos terminado una encuesta. Es decir, prácticamente 2 horas antes nosotros teníamos ya datos que los hicimos de antes del asesinato. Sí. Entonces, aquí lo que veíamos es que entre el 4 y el 9 de agosto el correísmo bajaba un punto. Lo único que había ocurrido eran los ecuadólares, que rompía la tendencia en ascenso del correísmo. Y aquí también veíamos los días de antes que, tras el asesinato de Agustín Intriago, Jan Topic estaba subiendo y, en contraparte, tanto Villavicencio hasta aquí como Otto, Yaku y Herbas estaban bajando. Pero claro, el asesinato de Villavicencio fue un antes y un después en la campaña electoral. El correísmo, solo en 3 días, cayó 6 puntos. Es decir, esto es una caída muy drástica. Jan Topic subía de manera igual 6 puntos. Prácticamente lo que perdía el correísmo lo ganaba Jan Topic. Aquí no había ninguna diferencia. Pero aquí había un elemento extra. Villavicencio, que había pasado en la encuesta previa del 9 al 8, subía hasta el 14,5%, y hablo de voto directo, esto es más o menos el 16% que tuvo. Y aquí de nuevo, lo que veíamos, el mayor cambio en estas 2 encuestas es lo que pierde Luisa lo gana Jan Topic, lo que gana Fernando Villavicencio lo pierden los blancos y nulos. Es decir, el voto rechazo al sistema se estaba yendo con Fernando Villavicencio. Bueno, esto... ¿Antes o después del debate? Todo esto es antes. Esto es entre la encuesta previa al asesinato de Villavicencio y la encuesta posterior. Y ya justamente la siguiente es la del debate. Entre las 2 encuestas veíamos que el correísmo seguía cayendo. Aquí ya teníamos a Jan Topic estable. De hecho, caía 6 décimas, pero vamos a decir... ¿Estable subiendo? Jan Topic estable bajando. Bajando. Aquí, de hecho, empezaba su bajada, que fue ininterrumpida hasta el final. ¿Y cuál es la explicación de la caída de Topic? Vamos a analizar todavía primero todo lo que pasó en el debate, porque el otro gran cambio fue Daniel Noboa. Daniel Noboa pasa del 3-4% en voto directo al día antes del debate
hasta el 18,2 un día después del debate. Estamos hablando de una subida en voto directo de 15 puntos, que esto ya le ponía en la pelea por pasar a segunda vuelta. Aquí estábamos en 5 puntos, 3 candidatos. Luisa 23, Jan Topic 21 y Daniel Noboa en 18. Voto directo más o menos es un 20% más en voto válido. Pero es que al día siguiente, y aquí esto es interesante, ocurrió algo también inaudito. Había un triple empate. Esto es como un partido de fútbol, ¿no? Porque como tenemos tantos movimientos... ¿Triple empate entre los que estaban arriba? Triple empate entre los que estaban arriba. Hablamos de Luisa González y Daniel Noboa empatados en 20,4 en voto directo y Jan Topic en 19,4. Es decir, prácticamente en un punto los 3 candidatos. Esto ya es margen de error. Aquí ya no podríamos haber predicho quién pasaba a segunda vuelta, ni siquiera porque cualquiera de 2 de 3 estaba al otro lado. Al día siguiente ocurrió algo también interesante. Daniel Noboa fue el único que en algún momento superó a Luisa González en intención de voto. Él siguió creciendo. Luisa González todavía estaba cayendo por el efecto del debate, el efecto del asesinato de Villavicencio, y aquí es donde ocurre algo importante, porque si bien Jan Topic iba cayendo medio punto diario, pero no era una gran caída como la que se produjo al día siguiente, que bueno, entre el 16 y el 18, donde baja 4 puntos y ya dejaba de pelear por pasar a segunda vuelta. Lo que ocurrió, esto es analítico, esto no me lo arrojan los datos, es más de percepción. El correísmo en estos días estaba en un momento de caos. Estaba atacando al gobierno, atacando a María Paula Romo, atacando a mucha gente de lo que había pasado. También había quizás cometido un error diciendo que el mejor del debate fue Daniel Noboa, lo cual también le ayudaría a crecer. De hecho, justo después empezó a decir que ganaba Jan Topic el debate. No, es decir, como que estaban... Vamos a decir, parecía una veleta con muchos movimientos. Y de pronto el correísmo dejó de atacar, salió Rafael Correa cantando con su grupo de exministros, ya cambiando el estilo, ya no eran ataques, ya era otra cosa. Pero paralelamente empezaron a atacar solo a una persona, a Jan Topic, al que acusaban probablemente en una campaña paralela, que no necesariamente debe estar adscrita a ellos, de que Jan Topic era correísta. Le atacaban de contratos, le atacaban de corrupción, le atacaban de muchas cosas. Pero Jan Topic, justo aquí entre el 17, si no me equivoco, cometió un error. Teniendo en cuenta que su electorado previamente apoyaba al correísmo, no a Luisa González, sino todos sabemos que el correísmo es Rafael Correa, se puso a atacar con mucha dureza a Rafael Correa, acusándole de todo. Entonces, claro, ese video creo que tuvo en horas 1 millón de reproducciones. Estamos hablando de que tuvo mucho impacto. Pues al final todos los electores que antes estaban con Luisa se fueron con él, porque podríamos decir, a lo mejor representaba una visión parecida al correísmo, pero sin ser correísmo. Vamos a decir que la gente necesitaba también buscar algo nuevo en este sentido. Y claro, decir que no era correísta con mucha fuerza, con mucho énfasis, y atacar al propio Rafael Correa, no a Luisa González, seguramente hizo que su electorado, que antes estaba con Luisa, volviera con Luisa. Es decir, cambió en esos momentos esta composición. Claro, es que vemos que hubo una caída de 5 puntos en el electorado de Jan Topic en apenas 3 días, que fue exactamente lo que subió Luisa esos días. Ya, ¿y cómo le hace subir de nuevo a la candidata del correísmo? Simplemente porque ya no veían con buenos ojos a la alternativa, que era Jan Topic, entonces volvieron a lo viejo conocido. ¿Y eso no pudo capitalizar en su subida más Daniel Noboa? Que Daniel Noboa en este momento ya estaba estable. Dejó de crecer, bueno, hablamos de son muy pocos días de tiempo, ¿no? Pero sí que en este momento ya se estabilizó Daniel Noboa. Ahora, ¿cuál impacto tendrá a sabiendas de que hay casi un 50% en general de un electorado joven? Definitivamente, y este electorado no estaba ni con, vamos a decir, no estaba mayoritariamente ni con Luisa González ni con Daniel Noboa. El 37% del voto más joven, hablamos solo de 16 a 20 años, estaba con Jan Topic. Es un electorado que representa aproximadamente el 10% de la población ecuatoriana, 10-11%, por tanto, 3-4 puntos de este electorado estaban con Jan Topic. Daniel Noboa y Luisa González tuvieron una votación similar en este electorado, pero Jan Topic tuvo un voto muy superior. Ahí tienen una joyita que tratar de conseguir, claro, para la segunda vuelta. Y ese electorado, ese nicho de los jóvenes que está allí, que pudo haberse ido con los otros candidatos, ¿es parte de lo que se disputará en esta segunda vuelta? Definitivamente, y es un elector
que lo hemos ido siguiendo, porque cuando empezaba la campaña electoral, cuando todavía Yacu Pérez estaba en el 10% en voto directo, prácticamente 12% en voto válido, tenía prácticamente todo el porcentaje que tuvo Jan Topic, lo tenía Yacu Pérez. Es decir, era un electorado que quizás estaba muy proambiente, pero que en el momento que vieron el tema de la seguridad buscaron una posición más fuerte en este sentido. ¿Cuánto pesa en un proceso electoral las propuestas concretas? Las propuestas pesan. De hecho, cuando vimos en el debate a Daniel Noboa y hemos tratado de analizar por qué la gente se fue con él, porque al final, cuando acabó el debate, ocurrieron dos cosas. Primero, que cuando buscábamos en Google Trends, que es una herramienta gratuita que simplemente nos sirve para ver qué busca la gente, veíamos que desde que empezó el debate, o desde prácticamente pasada una hora del debate, lo que más se empezó a buscar a nivel político era Daniel Noboa, y se mantuvo prácticamente hasta el final, y de hecho todavía es el personaje más buscado a nivel Google. Pero luego, cuando hicimos la siguiente encuesta, veíamos que el claro ganador del debate también era Daniel Noboa, con un 40% frente a un 20% de Topic, un 11% de Luisa, un 6% de Otto, etcétera, ¿no? Yacu Pérez, por ejemplo, solo tuvo el 1,5% de personas que consideraron que ganó. Quizás cometió muchos errores en el debate, especialmente cuando le propuso a Jan Topic un partido de vóley, ecuavóley. Entonces, cuando preguntamos ¿y qué fue lo que más gustó de Daniel Noboa en el debate?, definitivamente lo que más dicen es el uso de los datos que hacía y las propuestas que presentó, cosa que en el resto de candidatos no representaba prácticamente nada. Álvaro, ¿cuánto pesa en los candidatos su entorno en campaña, hasta su familia o sus padrinos? ¿Cuánto pesa? Mira, en el caso del correísmo, cuando vemos el nivel de conocimiento de Luisa González y el nivel de voto que tenía al inicio, vemos que Luisa González tenía menos aprobación que intención de voto, porque aquí estaban votando por el partido o la persona que la apadrinaba, que era Revolución Ciudadana, Rafael Correa. En el caso de Daniel Noboa hemos tratado de preguntar si había alguna afectación por ser el hijo de Álvaro Noboa, el empresario y tal. Prácticamente no lo estaban vinculando en este sentido, pero él, por ejemplo, tiene una esposa que es una de las influencers más reconocidas del país, lo cual seguramente le ayudó a tener una votación más superior entre mujeres que entre hombres, porque es una influencer del sector más femenino, es nutricionista. Entonces sí veíamos que su figura podría estar influenciándole. En el caso de Luisa González, por ejemplo, tenía un acompañante que es Andrés Arauz, que en el momento que dijo los ecuadólares prácticamente le apartaron de escena, porque estaban viendo, supongo que al igual que en nuestras encuestas, que ese tema le estaba haciendo caer. Es decir, ¿juega mucho también el compañero de fórmula? Puede jugar. En el caso de Daniel Noboa prácticamente nadie conoce a su binomio. En el caso de Luisa González, su binomio era más conocida que ella hasta seguramente el debate. Por tanto, el nivel de conocimiento de Arauz sí le daba mayor influencia. Podemos hablar de perspectivas. Seguramente a lo mejor no han medido, pero ¿cómo se podrían proyectar estos dos finalistas? Definitivamente, todavía no hemos medido. Hace falta una investigación para poder entender, porque la lógica no es tan sencilla de decir como un elector es anticorreísta, votará por el contrario a Correa. Como hemos visto, el voto de Villavicencio parcialmente venía del blanco y nulo, que es un voto más contrario al sistema, que podría volver a ese nicho en la segunda vuelta. Pero el correísmo, podríamos decir que su suelo o techo, eso todavía está por ver, puede ser este 42% en voto válido que nos tenía al inicio, en la segunda fase de la campaña, antes del asesinato de Villavicencio, en el cual estaba debatiéndose entre si ganaba o no en una sola vuelta. Eso era real, estaban entre 40, 41, muy cerca, vamos a decir, estábamos en margen de error, pero estaban tratando de conseguirlo, esa era su lucha. En el caso de Daniel Noboa, lo que sí vemos es que el nivel de conocimiento, el nivel de aprobación es muy superior al de Luisa González. Estamos hablando de que Daniel Noboa tiene un 55% de aprobación, llegó a estar hasta en 61% después del debate, es decir, tiene una aprobación que prácticamente no ha decaído pese a un crecimiento tan explosivo. En el caso de Luisa González es diferente. Al inicio tenía un conocimiento de 20-25 puntos, llegó hasta una aprobación de 45 y luego, tras los hechos, tuvo una caída que
le afectó mucho. Estamos hablando de que prácticamente vuelve al 29 de aprobación y finalmente con la recuperación que tuvo llegó de nuevo hasta casi un 40 de aprobación. Pero claro, Daniel Noboa parte con 15 puntos más de aprobación cuando en rechazo tiene 20 puntos menos. ¿Cuál tiene mayor rechazo? Daniel Noboa solo tiene 6 puntos de rechazo, prácticamente nada. De hecho, antes del debate tenía 12 puntos de rechazo, tras el debate se quedó entre 5 y 6. ¿Y la candidata del correísmo? Luisa siempre tuvo más rechazo, estaba entre 15 y 16 porque era muy poco conocida al inicio, solo le conocían sus votantes, pero tras el debate llegó a un rechazo de 40 puntos que luego se quedó en 27, una vez que ya se recuperó. ¿Y el voto negativo por tendencias? Cuando dice yo jamás votaría por esa tendencia. En este sentido el correísmo siempre gana en esta categoría también, pero no es tan determinante como para tener claridad si habrá un 50 más 1% que vote en contra. Todavía esto no nos lo permitía definir. Hicimos en algún momento escenarios de segunda vuelta, pero fíjate que todavía a día de hoy, tanto Luisa González como Daniel Noboa no llegan a un 70% de conocimiento efectivo, que siempre es como lo que se dice que hay que tener. Hablamos con la encuesta previa a las elecciones, del día de antes. Pero Daniel Noboa tenía un 62 de aprobación, de aprobación y rechazo, y Luisa González, entre aprobación y rechazo, llegaba a 66. Es decir, todavía tenemos un 35% que no sabe valorar a cada uno de ellos. Pero claro, en esa valoración de cerca del 70%, más peso tiene el voto negativo en la candidata que en el candidato Noboa. Claro, y de hecho cuando hemos hecho una metodología de investigación que se llama correlaciones, que es para ver cómo correlaciona el crecimiento en aprobación del uno con el crecimiento en rechazo de la otra, porque aprobación de ambos no correlaciona, rechazo de ambos no correlaciona, pero lo que vemos es que por cada punto de rechazo que sube Luisa, Daniel Noboa sube 1,5 puntos en aprobación. Es decir, comparando un mayor crecimiento que la otra candidata. Efectivamente. Ahora, en perspectiva, posibilidades, ¿se puede crecer más? Esto no tiene sustento numérico. ¿Se puede crecer más quien tiene menos objeciones que la que tiene o el que tiene más objeciones por el antecedente político? Claro, vamos a decir, crean resistencias. La trayectoria de una fuerza política ha generado resistencias porque ha estado mucho tiempo en el panorama político. Hablamos de que desde el año 2006 el correísmo existe. Entonces ha tenido detractores, más o menos dependiendo del momento, pero definitivamente todo este tiempo que han estado pues han podido generar rechazo. Daniel Noboa lleva meses en la vida pública, vamos a decir con un conocimiento más alto, pero ya estaba en la asamblea, había estado este periodo de 2 años y medio había estado desempeñándose como presidente de una comisión del tema económico, pero su conocimiento era discreto. Claro, una vez tras el debate, porque su conocimiento prácticamente no estaba creciendo en la campaña, estaba creciendo ligeramente, 2-3 puntos por semana, pero era una evolución lenta. Sin embargo, tras el debate, su nivel de conocimiento y de voto por él prácticamente se disparó. Estamos hablando de un crecimiento exponencial muy, muy acelerado. No ha podido generar resistencia porque su nivel de conocimiento alto tiene 2 semanas, no llega a 2 semanas. Claro, en eso se ha cuidado mucho el candidato que va a la segunda vuelta. Ahora, en perspectiva, por los números anteriores, 2021, 2023, un candidato, el caso de Guillermo Lasso, que obtuvo en la primera vuelta 19.76 y llegó al 52 en la segunda vuelta. Es un crecimiento exponencial de más del 30%. En cambio, Arauz, que tuvo un 32%, que subió al 48%. El crecimiento fue mucho más reducido, quizás por esas resistencias que hay. Claro, de hecho, en el caso de Guillermo Lasso todo se explicaba bajo la lógica correísmo y anticorreísmo. Eran las 2 fuerzas predominantes. Sin embargo, ahora hemos ido preguntando para ver cómo estaban estas 2 fuerzas y lo llamamos el termómetro del correísmo. Entonces, le preguntábamos a las personas del 1 al 5, donde 1 era muy correísta, 2 1 muy correísta, 2 algo correísta, 3 ni correísta ni anticorreísta, 4 algo anticorreísta, 5 muy anticorreísta y 6 no lo sé.
Aquí lo que vemos es que el 1 y el 2, ser algo muy correísta, representaba al inicio de la campaña o en el mejor momento, llegó hasta el 36% de la población. Estamos hablando de 1 de cada 3. Y en ese momento el anticorreísmo estaba entre 11 y 12%, muy poco. Ahora, las posiciones intermedias de ni correísta ni anticorreísta, o no lo sé porque ya no, ni siquiera quiero clasificarme en esa escala, representaba más del 50%. Cuando fue el asesinato de Fernando de Villavicencio, la pertenencia al correísmo se bajó en 11 puntos. Es como que la gente tenía reparos en considerarse correísta y bajó hasta el 26-25. Pero sin embargo el sentimiento anticorreísta no subió prácticamente, subió al 12, en un punto llegó al 15, pero acabamos más o menos ahí, en torno al 15, y el correísmo que se recupera en sentimiento o en afinidad en un 32, menos de lo que llegaron a tener. Pero de nuevo, entre el 50 y el 60% de la población, depende del momento, no se considera ni correísta ni anticorreísta. Entonces, una lógica que quizás antes sí tenía más sentido, en un momento en el que todavía veníamos del correísmo, solo había pasado un periodo, pero ese presidente incluso se eligió por el correísmo, pues ya pasamos a un sistema de necesito una opción nueva. Y por eso es tan importante lo viejo frente a lo nuevo. Y por eso veíamos que al inicio, cuando no conocían a los otros candidatos, que luego pasaron a ser segundo y tercero en algún momento, pues estaban eligiendo entre lo viejo, pero cuando se hicieron conocer tanto Jan Topi como Daniel Noboa, lo nuevo cogió relevancia en la campaña, y si sumamos ambos, pues vemos que el nivel de votación que tenían era prácticamente superior al del correísmo. Y esa opción nueva que dice Álvaro, pudiera reflejarse en una votación si se busca una opción nueva frente a lo que se conoce y se ha corrido. Claro, no es tan extrapolable. El correísmo parte con una simpatía de 30 y algo de puntos que en voto válido, vamos a decir, están llegando a ese 42% que en algún momento tuvieron, pero que de cara a la segunda vuelta no es suficiente. Seguramente ahora es el turno de la estrategia, de ver cómo reducen la pertenencia o fortaleza o dureza del correísmo dentro de la candidatura y suavizan hacia posturas más blandas. Y el caso de Noboa, siendo joven, siendo nuevo, sin tacha política en el pasado, ¿tiene una perspectiva de crecimiento mayor? Podría llegar a tenerla, sobre todo porque también su nivel de aprobación es muy alto. Estamos hablando de una aprobación de 55 frente a 39. Es decir, solo en este sentido Daniel Noboa ya le estaría ganando. Pero en nada, vuelvo a una pregunta que le formulé a Álvaro, el tema del entorno, los candidatos, quienes pudieran ser parte del gobierno, e incluso su familia, ¿no incide mayormente? Bueno, hemos visto que en la parte final de la campaña de Noboa sí su entorno ha sido importante. Apareció más con su esposa, aparecieron también su padre, no tanto en persona, pero sí los videos, las referencias a los videos de Noboa corriendo, Noboa de alguna manera sí aparecía, y también su madre, es decir, sí apareció su entorno familiar cercano. En el caso de Luisa, su entorno familiar cercano no ha participado. ¿Pero eso puede incidir? Bueno, a la gente al final le gusta ver una familia estable. El caso de Daniel Noboa, estamos hablando de una persona joven, 35, 36 años, casado con una chica también joven, con hijos en edad de crecer, es decir, estarían representando el ideal de familia, vamos a decir, que todos tenemos. Pero al no tener un pasado político, Daniel Noboa, ¿puede incidir el pasado político de su padre? De alguna manera podría apoyarle, porque al final, ahora ya sí se escucha gente decir que, bueno, hablar del pasado de Álvaro Noboa, del número de campañas que participó, de los resultados. Entonces sí podríamos ver que coge algo de ese apoyo, pero lo que estamos viendo es que él no crece tanto por el padre, sino por su rol en el debate. Bien, muchas gracias, Álvaro Marchante, analista político, gerente de Comunicaliza. Bueno, estaremos en contacto. Encantado, será un placer volver hoy aquí. Más que nunca, cuando hay esta definición y esta expectativa, ¿hay un electorado optimista o pesimista? La gente está ahora mismo todavía con algo de miedo. El concepto de esperanza, que en algún momento siempre han tratado de utilizar en un partido político, sigue siendo el vamos a decir, el sentimiento mayoritario. La gente necesita ya salir de esta situación en la que estamos viviendo, ¿no? De inseguridad en las calles, de no saber si voy a salir y puede ocurrir algo. Entonces la gente ya necesita volver a la calma. Y por eso es tan importante lo nuevo y lo viejo. El viejo ya lo hicimos, frente al nuevo podemos hacerlo de otra manera, ¿no? Esas dos teorías son las que confrontarán este balotaje.
Bien, muchas gracias, Álvaro Marchante, analista político, gerente de Comunicaliza, aquí en la revista de Opinión Democracia. Cerramos la jornada buscando la verdad y les recomendamos en Exa FM, ya viene el show de la papaya. A los miles de seguidores de la revista de Opinión Democracia, muchas gracias. Les deseamos un feliz jueves a todos. Muy buen día. La revista de Opinión Democracia, buscando la verdad en todas partes.